padrísimo, tenemos literal a miles de personas comiendo con nosotras a la vez, pero lo que no te dijimos es que nos llueven las demandas, así como dice Xochitl, que se acaba de enterar que nos demandó la señora Sansores. Pues yo no sé si se enteraron, si te enteraste, si ya te llegó la notificación a tu oficina, pero también nos demandó Pedro Salmerón. Digo, nada más aquí a la Raki, para que vaya sacando las cuentas de cuánto vamos a ir gastando en abogados. Las demandó Pedro? No, bueno, ¿cómo no? El acosador sexual de mujeres. Sí, que quiso ser embajador. Que digamos, iba a ser una de las propuestas del presidente Calderón y que varias... Del presidente Calderón, del presidente... Andrés Manuel López Obrador. Y cuando se sabe que va a hacer una propuesta, pues varias chavas del ITAM dicen, oigan, este cuate ¿no? nos hizo esto, en estricto sentido reclamaban acoso. Yo me entrevisté con varias de ellas. Sí. Aquí lo dijimos en esta mesa, la verdad es que yo quiero, digamos... y denunciaron también aquí. No, platicamos. No, sí, por eso te digo bienvenida. para que después pues podamos platicar. Digamos, ahorita estamos las comenta dos algo en la libertad de expresión. Mira, ahí está en la fotito. Porque evidentemente lo hemos tratado aquí en esta mesa. Pues con razón. Y nos denunció. ¿Y sabes cuántos millones quiere el señor denunciado por acoso? 12 millones de pesos. Digo, primero hay que avisarle al señor Salmerón, yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta bancaria. ¿No? Es claro que, además, ¿por qué decide demandarnos por 12 millones de pesos? ¿A ti y a mí? A 29 personas, incluyéndote a ti y a mí. A 29 personas. Y de 12 por cada una. No, está tan chafa su denuncia que ni lo dice. La verdad es que digo, sí, pues, evidentemente. Pero son casos intimidatorios, ¿no? Pero yo creo que es como para intimidarte. Y como hay una fiscal muy a modo de ellos, en una de esas nos abre procedimiento. Pero déjame decirte una cosa. 29 personas somos demandadas por Pedro Salmerón porque el señor quiere hacerse millonario después de que las mujeres en la universidad lo acusaron de ser un acosador. Ese señor, Pedro Salmerón, de verdad no tiene límites. Vaya, en lugar de denunciar, debió haber ido a su curso, debió haberse callado, seguido, pero no. Yo decía hoy en la mañana en la contramañanera. Es increíble que. O sea, a lo mejor era que se iba a robar como embajador. Oye, yo dije, oye, pues ¿qué eran los moches que le iban a dar por ser embajador? Y sacó su cuenta y dijo, esto me iba a ganar en pasaportes. ¿No? O sea, pues yo le vuelvo a decir a Pedro Salmerón que yo platiqué con algunas de sus víctimas y se pasó usted de lanza. Tenía un modus operandi bastante conocido en el ITAM. Lástima que no haya tenido la valentía de seguir en su camino al Senado porque yo lo hubiera enfrentado en tribuna. No me hubieran dado con rodeos. Entre estas 29 personas están analistas, legisladores, políticos, universidades, periodistas. Evidentemente el señor está fuera de sí. Me refiero que eso sí es una de las cosas. ¿Hasta dónde se vale utilizar el órgano judicial para este tipo de cosas? Primero son intimidatorias, yo también creo que lo son. Sí. Y en eso yo también veo, me da mucho gusto que no te dejas, bueno, que no nos dejemos, y menos quienes tenemos un cargo, pero la verdad sí son intimidatorias. Y a mí me preocupa ese tema en las mujeres, las alumnas hasta que no se vieron fuertes lo pudieron decir. Y qué bueno que las entrevistaron, qué bueno que las hicieron fuerte, qué bueno que finalmente hubo una consecuencia. Y él no se presentó, creo que el presidente ya no se animó a mandarlo. Sí. Vamos un poquito Panamá, acuérdate a recordarles a la ¿verdad que Panamá dice que no? Lo que hizo, en realidad, claro, acuérdense que primero la embajada tiene que mandar una carta de presentación, el Estado-Nación, digamos, tiene como dar su visto bueno y después tiene que procesarse ya en este caso en México. Pero yo solamente quiero hacer un poquito de historia. Él argumenta que no hubo una sentencia, o sea, que no hubo denuncia con sentencia. Pues, ¿qué no decían los de Morena que había que creerles a las víctimas? No, ese había sido un discurso durante muchos años. A ver, Margarita, el movimiento feminista está basado en esa premisa. Tú tienes que creerle a las víctimas. O sea, el señor Pedro Salmerón denuncia a las 29 personas que les
creemos a las víctimas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, te das cuenta cómo procesan en Morena. O sea, en Morena no les creen a las víctimas, por eso el presidente López Obrador ni siquiera acepta los feminicidios, por eso las políticas públicas a favor de las mujeres las han destruido, porque claramente hay una persecución, no solamente al movimiento feminista, sino a las mujeres en género, digamos, porque este gobierno es altamente machista. Esa denuncia, que claro que no va a prosperar, pues está terriblemente mal hecha, por cierto, es incompetente hasta para demandar, pero ese documento lo que demuestra es su misoginia. ¿Cómo te enteraste del documento? Porque me notificaron el jueves. Además, por cierto, un notificador. ¿A mí ya me notificaron? No, a mí no. Bueno, no sé Y estamos pegados a su oficina. Varias Señor notificador, no se olvide de mí. No, a lo mejor sí te llegó, ¿eh? Varias personas que están en esa lista, que evidentemente voy a omitir el nombre, ya lo harán público pues cuando cada una quiera, pero varias de ellas ya me escribieron y me dijeron, no, ya viste que nos demandó, que nos denunció. Pero el tema de fondo, yo quisiera compartirlo aquí, es cómo no tienen límites. O sea, a ver, es 8 de marzo, se acerca el Día Internacional de la Mujer, las mujeres están siendo atacadas, agredidas, violadas, violentadas y asesinadas. Y lo que hace un morenista es... Un morenista acosador. Pues. Sí, claro, porque no es por morenista, ¿no? Sino por acosador. Es justamente ir nuevamente en contra de esto que debería de proteger el Estado mexicano, que es a las mujeres. A mí sí me parece, de verdad, de señalar, pues, porque, pues entonces, ¿dónde está esta lógica de creerle a una víctima, de esperar que el Estado mexicano incluso fije una posición, de esperar que el agresor, como dice Margarita, haga un acto de reflexión, digamos, de sus hechos, ¿no? Eso es lo que debería hacer, no debería estar haciendo demandas. Y yo creo que ese fue un caso importante porque se tiene que decir que sí hay consecuencias con el acoso. Y no todo es cárcel, ¿eh? Por lo menos esta vez él quiso hacer consecuencia moral. Sí, que es un abuso lo que tiene, que lo hace desde el poder y tiene que haber consecuencia. Entonces me parece un despropósito, un acto de cinismo. Si alguien es dueño de él, por favor regáñelo y dígale que pues eso no se hace. Sí, cercano a él. Y la verdad contesta por lo menos que pague gastos y costas. ¿Viste lo que pasó con un empleado del senador de Yucatán que quiso nombrar y que tenía un chorro de denuncias en el ITAM de acoso? Anunció que estaba con su colaborador y resulta que de Marín, Ramírez de Marín, sube la foto y le empiezan a decir, este señor es un acosador en el ITAM, y a las 3 horas Marín tuvo que decir, gracias, no sabía, mi ex asesor, no sabía a quién estaba contratando, pero son tan serias las denuncias que en este momento deja de colaborar conmigo en la oficina. Y me decía un colaborador que tengo, que conocía la historia, que estaba indignadísimo porque era una historia conocidísima en el ITAM, que nunca había tenido consecuencias este hombre. Sí. Que siempre se había salido con la suya. Y al menos el senador Carlos Ramírez Marín no lo contrató por las denuncias de las mujeres a las que acosó. Entonces creo que es otro caso donde el denunciar, aunque sea desde el punto de vista mediático, funciona. Yo entrevisté a la chica, uno se deja ir de Salmerón. De la Salmerón. Me platicó cómo había estado la historia, a dónde la había citado, cómo la había citado y todo lo que... Él siendo su maestro. Siendo su maestro. O sea, desde el poder. Del primer semestre. Claro. Y del primer semestre. Hacia el ITAM en la pendeja y no sabes ni qué onda con tu vida. Bueno, pues ese caso, yo que la vi, la chica rompió en llanto y no tenía por qué engañarme ni mucho menos. Yo le creo. Yo le dije, yo te creo. Yo te creo porque... No, para que lo haya dicho. A ver, yo lo sufrí con mi maestro del primer semestre de matemáticas de la Facultad de Ingeniería y si alguno sabe su nombre me encantaría denunciarlo en estas alturas de mi vida. O sea, me tocó las piernas.
O sea, es horrible lo que te Sí. puede pasar en la facultad. Bueno, yo venía del pueblo, toda pueblerina, todavía no me hallaba yo en la ciudad y cuando el güey ya me estaba agarrando las piernas. Entonces, cuando uno ha sufrido ese tipo de acoso, de abuso, claro que le crees a otra mujer. Claro. Y a lo mejor van a decir, está mintiendo al maestro. Por Dios que no, por mis hijos lo juro, que me pasó en el primer semestre. No, bueno, además Maestro de cálculo diferencial integral en la Facultad de Ingeniería. además se repetía la denuncia en el caso, no era el caso de Pedro, de los que se han denunciado públicamente. Se han repetido, y en el caso de lo que contabas de Ramírez, de Eduardo Marín, o sea, fueron varias las denuncias. Varias, pero parece que había antecedentes Pero fíjate militares. qué interesante, porque eso sí es importante, y se lo digo también a las universidades y a los amigos y todo. Hay una complicidad ciudadana en esos casos, o complicidad social. Si es un amigo tuyo, si sabes que lo hace, si es un maestro de tu universidad, es un maestro. En internet, ¿para qué no hay estos problemas, caray? Pero bueno, estaba yo hablando precisamente de un tema fundamental en estos casos, que es la complicidad ciudadana. Y yo creo que en estos, tanto en estos casos de acoso, en los casos de derechos humanos, de atentados a la libertad de expresión, de uso faccioso del poder, no puede haber silencio. Y no puede haber complicidad. Ahora, volviendo al caso del acoso, por si algo más tenías que decir, yo sí creo que es importante que las universidades tengan a los encargados del claustro revisando eso y a los compañeros, a los amigos de quienes han acosado, pues a reprobar, porque antes no se reprobaba. Bueno, Socialmente no se reprobaba. Primero yo no supe ni a quién decírselo en la Facultad de Ingeniería. O sea, ni siquiera tenía claridad. Creo que tiene que haber un espacio que le llaman pues como seguro, donde tú vayas, te escuchen, no te tiren de loca, Sí. no te vayan al contrario a expulsar por haber denunciado a un profesor. revictimizar, que está fregadísimo. Entonces yo creo que sí es muy importante que todas las universidades abran este espacio. Y segundo, pues que haya consecuencias, que le crean a las víctimas, porque ya de por sí animarte a denunciar está cañón. Pues ahora que no te crean, como el caso de las víctimas de Salmerón, aunque nos demande, pues señor Salmerón, yo le creía a una de sus víctimas. ¿Qué más? Pues así dice, pues la 4T dijo que... Pero bueno, además mal que demandado. primero la porque justicia y luego la legalidad, ¿no? Pues fue un acto de justicia. Y mal, porque si el señor supiera un poquito, que sí lo sabe de derecho, porque además es alguien al que el país de algún modo le ha invertido, ¿no? Sí, claro. Es historiador y daba clases. Sí. Entonces sabe perfectamente que tú en tu calidad de senadora, porque quien fue a hablar la víctima, porque era senadora, ¿no? Totalmente, no me fue a ver. Entonces digo, ahí hay un artículo 61 que podría ya repasarlo el señor para que sepa muy bien que tu calidad de senadora no le Margarita es permite una andar buena abogada, demandando. Kenia es Voy una a buena hacer un abogada. corchete aquí, mi querida Margarita. De derecho sé que no sabe nada porque su demanda está Sí, pésima. además, ¿verdad? Me decías que estaba muy mal hecho. Pero es cierto, o sea, lo que tiene que entender él y todos los hombres en este país y en este planeta es que es necesario creerle a las víctimas. Es una premisa.